Bienvenidos a Flow, el programa de videopodcast de Evolutio. Hoy contamos con Andrea Delgado, lingüista computacional de Evolutio, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo esto. Para empezar, ¿por qué crees que los lingüistas son importantes hoy en día en el entorno de la inteligencia artificial? Somos importantes sobre todo porque trabajamos con el núcleo de esta tecnología, que es el lenguaje natural. Imagina un bot para un banco al que puede llamar cualquier persona de cualquier variedad lingüística, dialecto, nivel educativo, formación. El bot debe ser capaz de adaptarse a cada una de esas variedades o dialectos, y es esa adaptación la que garantiza que un bot con inteligencia artificial sea exitoso o no. Con lo cual, atender a todas esas variedades solo puede hacer un experto en lenguaje natural. Me imagino que hay una parte muy importante que también hay que tener en cuenta, como son las expresiones figuradas, ¿verdad? Sí, las expresiones figuradas, expresiones idiomáticas, frases hechas, solo se entienden en un contexto cultural. Por lo tanto, para un bot es muy difícil entenderlas porque realmente no las entienden porque no tienen ese contexto cultural. Cómo funcionan estos bots es, digamos, traduciendo a su lenguaje el significado, no necesariamente palabra a palabra, pero sí de manera muy literal. Por lo tanto, al no tener ese, ese contexto cultural, no llega a entenderlo ni a responder adecuadamente. Para que lo pudiera entender, habría que hacer un corpus con todas las posibles expresiones figuradas, y que son demasiado amplias, cambian incluso de una variedad a otra, con lo cual es muy complicado. Es uno de los grandes retos de la lingüística computacional. Hoy en día los voibots mantienen prácticamente conversaciones naturales con las personas. ¿Qué desafíos tienen esos voibots para poder mantener estas conversaciones, ¿no?, de forma natural? Uno de los problemas clásicos es la repetición de información que ya se ha dado. Por ejemplo, cuando entras en un bot y te identificas, pues imagina con un código de cliente, con un no sé, código de tarjeta o cualquier cosa, documento de identidad, al pasar con un agente, aunque esa información ya la has dado y se tiene en el sistema, se vuelve a pedir. O, por ejemplo, imagina un bot de un banco en el que el usuario indica que quiere activar una tarjeta de crédito. Posteriormente pasa a lo que sería un menú de desambiguación en muchos casos, y en este menú le vuelvo a pedir si se trata de una tarjeta de crédito o de débito. Eh, Ahora mismo este es uno de los problemas más típicos, pero ya se está solucionando bastante porque se está haciendo posible la recuperación de información que ha dado el usuario, no necesariamente en el último turno, sino de interacciones anteriores, con lo cual es un problema que está bastante solventado, pero era una de las dificultades clásicas de siempre. Volviendo al rol de los lingüistas, ¿cómo contribuís para el diseño de las diferentes respuestas de inteligencia artificial de los distintos usuarios? Me parece más interesante adaptarlo al tipo de empresa y de negocio que al usuario como tal. Es posible adaptarnos al usuario si se detecta, por ejemplo, que el usuario está enfadado y necesita atención inmediata, pues el bot puede ayudar en ese sentido, contestar de manera más amable o conciliadora, pero no se debe perder nunca el foco de que el bot es un reflejo de la empresa y del negocio. Entonces, se debe crear un marco de personalidad, de tono y de estilo que refleje esos valores corporativos, y dentro de ese marco adaptarse dentro de lo posible al usuario y a las condiciones que presente, ya sea enfado, edad, procedencia, situación vulnerable, pero siempre dentro de ese marco de la empresa. Hablabas de personalización. ¿Cómo nos aseguramos que esos voibots son capaces de adaptarse a los diferentes estilos, a los diferentes dialectos o a las diferentes personas que van a acceder a él? Es una tarea muy complicada, sobre todo porque en lingüística no se habla solamente de una variedad. Entiendo que habrá personas que estén pensando ya en el dialecto, que el dialecto de por sí es un término que está bastante obsoleto dentro de los estudios lingüísticos para no caer en sesgos y diferenciaciones que no tienen ningún tipo de fundamento puramente lingüístico, sino simplemente político o de estatus. Entonces se suele hablar de variedades horizontales o diatópicas. Eso en cuanto al dialecto, pero además hay otras tres variedades lingüísticas más,
que deben ser atendidas en todo tipo de bots. Se habla de variedades diafásicas, que sería todo lo relativo al entorno del usuario. Se habla también de variedades diastráticas o sociolectales, que son aquellas características propias del usuario, como el nivel educativo, la edad, el sexo. Se habla también de variedades diacrónicas. Si una persona es muy mayor, su forma de hablar va a ser necesariamente diferente a la de una persona más joven. Entonces, dentro de esa personalización que se puede hacer, hay que asegurarse de que cualquier persona con cualquier idiolecto esté reconocido por el bot. ¿Qué papel juegan los lingüistas en VoiceBot que trabajan en diferentes idiomas? Hay que tener en cuenta también el contexto cultural, sociocultural, porque no basta en estos casos solamente con traducir lo que queremos decir o lo que ha dicho el usuario. Se suele decir que la lengua de una persona es la ventana con la que conoce al mundo, es la ventana del mundo de una cultura, porque es el lenguaje el que determina cómo conoce al mundo o es la cultura la que determina cómo será una lengua. Sea de una manera o de otra, es una relación indisoluble la de cultura y lengua, por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta y hacer un buen estudio y para que la traducción de verdad tenga un sentido y no se quede solamente en traducir palabras, sino en conocer el significado y adaptarlo a la lengua destino. Desde tu punto de vista, ¿crees que la IA conversacional en algún momento puede llegar a manejar emociones dentro de una conversación normal? Es una tarea muy compleja y aquí habría que hablar de pragmática. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los lingüistas buscamos ciertas trazas de emociones las interacciones de las personas o de los usuarios. Por ejemplo, en el tono, si se enfada una persona, pues habla de una manera, eleva el tono, la pronunciación es más estricta o más dejada. Pero claro, cuando además estamos hablando en un bot por escrito, esas trazas hay muchas que se pierden. Entonces, que el bot sea capaz de reconocer 100% las emociones de un usuario es muy complejo, sobre todo si es por escrito, que es algo que también nos pasa a las personas cuando nos hablan de manera irónica por escrito, a veces hay muchos malentendidos. Es verdad que un nativo entenderá una gran parte, pero otra parte se perderá. Para un bot es una tarea complejísima, hay que hacer un trabajo amplísimo de etiquetado, análisis y buscar esas trazas para que se puedan aplicar. Estamos en el camino y hay muchas mejoras, ya se realiza análisis de sentimientos, pero la pragmática y la codificación de la pragmática es uno de los grandes retos de la lingüística computacional. Hablemos de mejores prácticas. ¿Cuáles son las mejores prácticas que utilicen los lingüistas para el desarrollo de preguntas sobre los voibots? Pues sobre todo y lo más importante, probarlo bien, probarlo con distintos usuarios, con diferentes características, probarlo en diferentes contextos, situaciones, asegurarse de que no queden sesgos, porque muchas veces, aunque no nos demos cuenta en el entrenamiento, cuando se pone en funcionamiento, se detectan respuestas incorrectas que pueden suponer un grave problema para la empresa o para el usuario, porque puede haber ofensas, situaciones bastante delicadas. Entonces hay que probarlo muchísimo, detectar si hay algún tipo de sesgo que se haya materializado en una respuesta inadecuada, corregirlo y entonces lanzarlo a producción. Una vez está ya funcionando para cualquier usuario, se tiene que hacer una monitorización, especialmente los primeros días que está en funcionamiento, tener siempre el ojo puesto más adelante, realizar auditorías, escuchar muchísimo o leer, si es plataforma de chat, qué es lo que está ocurriendo, cómo se está comportando, cuáles son las áreas de mejora. Se pueden aplicar correctivos porque se entiende que un producto de este tipo depende mucho del lenguaje y el lenguaje es inherentemente cambiante, con lo cual hay que tener siempre el ojo puesto, estar pendientes si necesita un refinamiento continuo. Vamos a hacer el guión del presente, vamos a ver el futuro. ¿Cómo ves la IA
conversacional en un futuro y sobre todo el papel de los lingüistas en este futuro. Pues entramos un poco en lingüística ficción, no se sabe cuánto se va a poder mejorar, pero está claro que conforme avance la tecnología va a ser necesario un estudio profundísimo del lenguaje natural, de cada una de las lenguas, de las gramáticas y su constante evolución. Y es posible que en algún momento pues, haya conversaciones que simulen, si no a la perfección, casi conversaciones con humanos, aunque hay que tener siempre cuidado en no caer en engañar a la gente, que quede claro que se está hablando con un bot o con inteligencia artificial y no con otra persona. Hay que tener cuidado con esos temas. Pues muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo. Espero que haya sido muy útil para todos y conocer un poquito más, ¿no?, ese rol de lingüista. Y bueno, agradeceros a todos vuestro tiempo y que nos vemos en el siguiente video podcast.